¿Tienes control o no de tus finanzas? ¿Tienes un proceso que ya está establecido y le estás dando seguimiento o no? Pero al fin y al cabo permítete tener esos errores, pero corrígelos. Si no, ahí te quedaste. Este es un espacio que celebra el arte valiente de emprender lejos de casa. De la mano de mi cómplice, socio y productor Giovanni Salamanca, visibilizamos empresarios latinos que desde el alma, con coraje y propósito, están transformando lo desconocido en oportunidad. Creemos fielmente que el bienestar físico, mental y financiero del empresario son piezas claves para la sostenibilidad de una empresa. Por eso compartimos historias de quienes con su trabajo hacen latir más fuerte la economía de los Estados Unidos en tiempos de incertidumbre y encienden la esperanza de un futuro mejor. Sammy, no tienes idea de la felicidad que tengo de tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Encantado de la vida siempre. Cuando tienes un proyecto, te he visto platicar con la gente, he visto lo que has hecho. Cuando me comenzaste a platicar de este proyecto que tenías, dije, no hay nadie mejor que pueda hacer algo así. No tengo que contar que eres mexicano. Por supuesto que ya no. con platicar, estamos segurísimos de que estamos hablando con un mexicano. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Este es nuestro tercer episodio. Gracias a ti por confiar en el error permitido. Quienes nos están acompañando, 1.000.000 de gracias y 1.000.000 de besos, porque realmente es un voto de confianza enorme para este par de desconocidos, por no ser celebrities, no ser J Balvin ni J-Lo. No tenemos 2 millones de seguidores, pero tenemos 2 millones de empresarios queriendo estar aquí. Y el propósito de este espacio es traer a gente especial y maravillosa como tú para que esos empresarios tengan una oportunidad de conocer un poquito más, de aprender de los errores que pueden cometer, de los que están permitidos y de los que no. Claro que sí, ¿no? Y no te preocupes, yo tampoco soy Alejandro Fernández, pero al mismo tiempo sí te puedo decir de que para mí siempre ha sido una de esas cosas que me llenan de vida, ¿no? Cuando empiezo a pensar en los negocios, he visto de todo. He visto de las cosas hermosas, de cuando la gente le empieza a ir de maravilla y empiezan a sacar las cosas, les va muy bien, crean un estilo de vida basado en eso, pagan la colegiatura de los niños, se van a la universidad, se van de vacaciones y todo lo demás. Pero también he visto cuando la gente empieza a sufrir, cuando empieza a sudarla, cuando le empieza a ir bastante mal y dicen, ¿a qué chingados me metí con esto, no? De acuerdo. Entonces, pues yo encantado de la vida de estar aquí contigo y mil gracias por la invitación también, ¿eh? Bueno, no eres Alejandro Fernández, pero se te permite una rancherita, así que si quieres, éntrale. Es una de esas, vamos por el tequilita. Bueno, vamos a entrar en materia. En nuestros países están muy bien identificados como pymes. Sin embargo, aquí hay una gran diferencia porque un pequeño empresario puede ser un gran empresario. Entonces, la clasificación la mide el Small Business Administration, que ya hemos contado que es la agencia federal para los pequeños empresarios, que es como el Ministerio del Emprendimiento. Y entonces, esta clasificación va desde $100 de facturación o de ingresos anuales hasta 40 millones. Y también se puede clasificar el número de empleados, ¿cierto? Correcto, correcto. Y puede ser pequeño empleado hasta cuando considere que tiene 1.500 empleados. Después de ahí ya no es pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo y siempre esos niveles van cambiando, las definiciones. Esto siempre va a ser política y puede siempre ir cambiando, pero al fin y al cabo creo que el mensaje fuerte aquí es, oye, si yo tengo una tortería allá en México que me está generando $40 millones, nunca te pones a pensar que es un pequeño negocio, ¿no? Exacto. Estás hablando de algo gigantesco. Gigantesco. Entonces, aquí ya voy a pedirte el favor que nos cuentes quién eres tú, pero yo quiero antes explicar algo también. Se dice que un CEO, un dueño de una empresa, o pónganlo en el término que quiera, un empresario es exitoso solo si está muy bien acompañado. Y muy bien acompañado de un buen equipo, en el mejor de los casos un buen equipo, pero si no tiene un buen equipo, por lo menos que tenga el famoso Bail Team, que si lo ponemos a los gringos les encantan los acrónimos, pero pongámoslo aquí en el idioma español, es por lo menos contar con un buen banquero, Correcto. un buen contador, Correcto. un buen agente de seguros y por lo menos una firma legal. Totalmente. Nosotros hoy estamos súper suertudos porque no tenemos a los 4, pero tenemos a 2 en 1. Y ese eres tú. No, hombre, te lo agradezco muchísimo. No, y tienes toda la razón. Cuando estás hablando de le llaman el cuadrado dorado, ¿no? Ajá. Donde tienes a las 4 personas en tu esquina trabajando a tu favor. Lo que están haciendo es simplemente dándote perspectivas. Y las perspectivas vienen de el mismo problema, la misma situación,
pero te enfocan de una manera diferente. Cada quien te va a decir cosas diferentes de la misma situación. Oye, voy a comprar una camioneta. El banquero te va a decir, ¿te alcanza para financiarla? El contador te va a decir, ¿la vamos a depreciar? ¿Qué vamos a hacer con los impuestos? Cuando te metes y dices, el agente de seguros te va a decir, esta es la forma en la que vamos a protegerla. Y obviamente el abogado te va a andar diciendo, oye, ¿cómo vamos a protegerte si alguien va manejando la camioneta que no eres tú y hay un accidente? Dios no lo quiera, ¿no? Ajá. Entonces, al fin y al cabo, sí, totalmente de acuerdo. Yo tengo la oportunidad, la experiencia como banquero y como contador público certificado. Han sido varios años y yo te puedo decir una cosa, ¿no? Cuando yo me metí a la cuestión financiera, yo no me metí como un banquero para decirle a la gente que no. Qué bueno. Nunca ha sido mi, Qué mi- bueno mi escuchar intención. eso. Pero cada una de estas personas, todos ellos, no importa lo que hagan, siempre hay un ser humano detrás de ellas. ¿Qué significa? Que hay emociones. Fantástico. Entonces siempre hay que tener eso en consideración cuando estás hablando de Y eso. que las emociones además rigen muchas decisiones. Totalmente. Entonces, qué chévere que traigas eso a la mesa. Bueno, entonces vamos a hablar con el banquero y con el contador. Claro Tú que sí. tienes el privilegio, nosotros estamos privilegiados, pero tú tienes el privilegio de haber trabajado con muchos empresarios desde la perspectiva del banquero, porque además a los empresarios les da un poco de miedo acercarse a los bancos, ¿no? Entonces, yo no soy elegible y no me van a ver. Además, en la banca en la que tú trabajas, pues tú no trabajas con valores pequeños. O sea, tú tienes grandes empresarios, grandes sumas de dinero, pero también has tenido la oportunidad de trabajar con las otras categorías. Entonces, vamos a ir como mirando las tres categorías: el pequeño pequeño, el mediano pequeño y el grande pequeño. ¿De acuerdo? Ujú, totalmente. Como ya lo sabes, aquí en este espacio nosotros validamos la posibilidad y el derecho de cometer errores. Por supuesto que hoy no vamos a hacer una apología al error en finanzas, pero sí vamos a hablar de la importancia de cometer errores como un vehículo de aprendizaje. Claro. Entonces, desde tu perspectiva como banquero y como contador, cuéntanos en dónde aparecen tus alertas rojas, tus banderas rojas cuando trabajas sirena, con ¿no? Sí, cuéntanos. La sirenita, no. Y tienes toda la razón. Cuando estamos hablando y estamos platicando con la gente, quiero que la gente sepa, ¿no? Cuando tú comienzas con tu negocio, el negocio nunca va a ser grande si no fue mediano y nunca va a ser mediano si no empezó como un pequeño negocio. No, a menos de que seas el hijo de quién sabe quién y empiezas ahí con la millonada, generalmente hay una progresión natural. Pero he ahí donde empezamos con la cuestión de lo que es el error permitido. El error permitido, hay una cuestión. Yo me puse a pensar el otro día y dije, ¿cuáles son los errores permitidos? Pero antes de meterme a eso, me puse a pensar y dije, ¿por qué error permitido? He aquí la cuestión. El error permitido no es una constante, Ajá. es una cuestión temporal. Porque es un error que se tiene que corregir. Entonces, un error permitido es aquel que todavía no ha sido corregido. Perfecto. ¿No? Pero la diferencia es quien aprende y saca algo de esos errores. Entonces, en la cuestión financiera, como banquero, como contador público, siempre te puedo decir, ¿no? Hay muchas cuestiones de banderas rojas, ¿no? Son las cuestiones que cuando yo me pongo a revisar estados financieros, cuando me pongo a revisar documentos y demás, está la cuestión emocional detrás de ello, porque no dejo de ser una persona. Entonces, lo primero que te puedo decir, una de las así, luego te das cuenta es cuando tienes una persona que viene y tiene un relajo con la información financiera, De acuerdo. ¿no? Tú empiezas con tu negocio, tienes tu idea y tu primer error permitido es decir, ¿sabes qué? Aquí empiezo, me voy a empezar con el negocio, voy a empezar a vender lo que se me antojó y voy a empezar a consultar y eso está padrísimo. Te tienes que preocupar por las finanzas y dónde está tu estado de resultados, tu estado de flujo de caja y tus proyecciones y demás. Probablemente no sea tu prioridad ahorita, Ajá. ¿no? Pero tienes que pensar qué es lo que vas a hacer en el futuro. ¿Por qué? Claro. Pero si no le pones atención en algún momento, ese error ya no va a ser permitido. Entonces es una cuestión temporal. Entonces, Va a ser una catástrofe. sí, va a ser una catástrofe. O sea, no tienes idea de la cantidad de ocasiones que he tenido la oportunidad de platicar con los empresarios. Y he aquí la cuestión. Los bancos, el IRS, entonces la cuestión tributaria, hay una cierta serie de reglas que se tienen que cumplir. Yo te entiendo. Tú puedes venir y me hablas de qué hermoso está tu negocio y qué padre y cómo ha ido creciendo y a dónde te vas a meter y todo lo demás. Pero si no estás cumpliendo con estas reglas,
Yo me meto en un problema y te meto a ti en un problema si no se lleva cierto control. Entonces, una de las primeras cosas para mí es, ¿tienes control o no de tus finanzas? ¿Tienes un proceso que ya está establecido y le estás dando seguimiento o no? Yo te puedo decir, me llega a mí una persona y estamos hablando de noviembre, diciembre, de cualquier año, y llego y les pregunto, oye, hazme un favor, ¿tienes los estados financieros de enero a la fecha? Y probablemente si estamos al 19 de noviembre, no necesito que me los des al 18 de noviembre, pero por lo menos, digamos, agosto, septiembre. Sí, algo. Algo, ¿no? Y cuando a mí la gente me dice, no, es lo que hace mi contador al fin de año. O sea, es así, de esas cosas que dices tú, no chingues. ¿Por qué? Te pones a pensar en eso y dices, a ver, vienes a pedirme dinero y no sabes qué es lo que has hecho, lo que no has hecho, lo que te falta y demás. Y probablemente me puedes decir, no, me ha ido de maravilla. ¿Qué significa de maravilla? Y es una de las cosas, los empresarios son muy emocionales, ¿no? Ellos aman lo que hacen y es una cuestión hermosa. Sigan amando lo que hacen. Pero también hay otras gentes, hay otras personas, hay otras entidades. El equipo que necesitan detrás para el acompañamiento, Es que ¿no? si no lo tienes, ¿qué vas a hacer? Ajá. Entonces, ¿qué vas a decir? No, yo voy a crear mi propia empresa que va a desbancar a Amazon y demás, pero pues, ¿lo vas a hacer solo o qué? No sé, o sea, Sí, tienes claro, que hacer claro. algo, ¿no? Y me llega la gente así, que dice, no, no, es que no lo tengo y no lo voy a hacer. Y dices, No lo voy a hacer y no lo quiero hacer. y no lo quieren Y, no hacer. quiero, y además no va a pagar. ¿Tú sabes cuánto me paga, me cobra un CPA? Que, que el no es lo mismo ser un contador. contador que un CPA aquí en los Estados Unidos. ¿Sabes cuánto me cobra? No lo voy a pagar, ¿verdad? Mira, yo generalmente lo que le digo a la gente es, tú no necesitas, cuando estás hablando, vamos a hablar de algo que a todos nos pasa, ¿no? ¿Te duele la cabeza? Sí, no, ok, perfecto. ¿Te duele la cabeza y necesitas que alguien te dé una aspirina? Sí. Puedes ir con la enfermera. Y las enfermeras, y que Son Dios las bendiga, maravillosas, son, claro. las o los bendiga, son de las gentes más profesionales. Las necesitamos, les necesitamos todo el tiempo, Sí, ¿no? el trabajo. Totalmente. Absolutamente Y vale. para una cuestión así, vas con una persona profesional, te puedes decir eso, o vas con la abuelita y te da la aspirina. Pero ¿qué pasa si necesitas una intervención quirúrgica? Necesitas a alguien que te abra el coco y se anda metiendo ahí en los cerebritos ahí para hacer algo más. No lo vas a hacer con un enfermero, no lo vas a hacer. Y esto me pasa también, ¿no? Cuando te llegan y dicen, no, es que el amigo del primo del vecino me dijo que tal vez en una de esas, a la mera, probablemente pudiera ser que podría ser eso de otra forma. Sí. Y volteas y te empiezas a jalar la greña y dices tú, no manches, o sea, Sí, sí, sí. estoy yo No aquí manches, güey. pintado, ¿no? O sea, sí, no manches, güey, es así de que estoy pintado aquí o para qué fui a la escuela y olvídate de la escuela, la experiencia además es, oye, aguántate tantito, ¿no? Aguántate las ganas, tranquilízate. Hay gente que necesitas para hacer esto profesionalmente, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. No tienes organización, no tienes Control. estrategia, no tienes control, no sabes lo que está pasando en tu empresa. Sí, están como sin GPS, están como Sí. por olfato, por instinto, ¿no? Están... Y es que esa es la cuestión, o sea, nosotros culturalmente, obviamente siendo latinoamericanos, habla hispana, no importa, culturalmente en muchas ocasiones lo que pensamos nosotros es, después, al rato, al ratito, ahorita lo que necesito es vender, ¿no? Vender sí, la sí. siguiente empanada, necesito vender el siguiente café, necesito vender el siguiente anillo, no importa, pero necesito vender. O en empresas medianas, como te digo, en empresas medianas, porque me sorprende que ahora detrás de cámaras estábamos hablando de si los errores se repiten en el tamaño de empresas. Entonces, si es muy pequeño, si es mediano, y me decías que en las grandes corporaciones también se cometen los mismos errores, entonces me sorprende. Yo vengo del mundo corporativo y recuerdo con mucho aprecio la necesidad del proceso, la necesidad de seguir el proceso, la necesidad de las políticas, de estandarizar políticas y del seguimiento riguroso. Y recuerdo que habían ocasiones en donde las emociones regían las decisiones corporativas, pero había una casa matriz y entonces se tenía que respetar. Claro. Aquí las empresas, las grandes corporaciones tienden también a cometer, no grandes corporaciones, pero dentro del marco de los pequeños empresarios, sí, del espectro de los pequeños empresarios, también ves los mismos errores, la falta de control, la falta de manejo de equipo, el liderazgo equivocado. Claro, que claro. lleva... Totalmente, y es un punto súper válido y lo relaciono yo mucho porque conforme van creciendo las empresas, van creciendo los problemas. Ay, qué maravilla que digas eso, me encanta. No, hombre, es que pasa todo el tiempo. No me encanta que pase, pero me encanta que lo digas. Sí, no, y es que esa es la cuestión. Cuando dicen en mi país, ¿no? Árbol que nace torcido, ¿no? Entonces, Ajá. cuando empiezas desde el principio, ya viene torcido ese tronco. O sea, hay que buscar de qué forma. Mi trabajo y mi pasión siempre ha sido
déjame entrar, déjame checar. Vamos a ver qué se puede hacer, pero tenemos que meterle orden al asunto, porque hoy me das esta historia a mí, pero siempre le digo a la gente, quiero que lo pienses de esta forma. Si no estuvieras tú ahí para defender la historia de tu negocio, si no estuvieras tú ahí para decir, esto es el motivo por el cual X, Y y Z, alguien que lea esos estados financieros tiene que llegar a la misma conclusión. La empresa va bien, tiene problemas aquí, tiene problemas allá o demás. Y como le estamos diciendo, árbol que nace torcido, esas medianas empresas. Así es. Una de las cosas que me doy cuenta es de que con ellos ya pasaron esa etapa de acabo de sobrevivir mi primer año, mi primer par de años, depende de la industria y demás, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me queda esa gente así de que dicen no, pues chido, ¿no? Ya, ahí está. Y te pones a pensar, ¿qué voy a hacer después, no? Y ahí es donde me doy cuenta que con esas empresas medianas no hay planeación. No tienen forma de ver al futuro. ¿Cómo voy a hacer una proyección? Esa mirada, cómo es de importante. Sí, ¿no? Y volteas y le dices, ¿cuáles son tus planes? Vamos a seguir creciendo la empresa. ¿En cuánto? ¿Por qué? ¿Cómo? Y es que esas son las mejores armas que tú tienes es el qué, cómo, cuándo y por qué, ¿no? Sí. Tienes que hacerlo. ¿Proyecto? Sí, es un proyecto. Entonces, va creciendo, ¿no? Va creciendo. Y llegas a esas grandes empresas y te digo, la cuestión es de que la información sigue a veces, pero un poco más escondida. La información la esconden. Es otro gran error. Muy grave. Cuando tú estás hablando con el doctor, y te pasa todo el tiempo, ¿no? Vas con el doctor y es así de que, ¿y cómo te sientes? Bien. ¿Y no tienes ningún problema? Sí. No. Oye, ¿hay algo que me quieras comentar? No. Entonces, si no compartimos esa información, o sea, ¿cómo vas a saber de que, Pero depende del doctor. Depende del doctor Si es también. el urólogo, mucha mentira. Es que ahí te da miedo, ¿no? Porque dices tú, oye, ¿por dónde, no? Pero es que esta es la cuestión. Al fin y al cabo te pones a pensar y dices tú, oye, si no estás compartiendo esta información, es como hablar con tu sacerdote, con tu doctor, con tu abogado, con tu banquero, con tu contador. Hay gente a la cual le dices todo y cómo va. Sí, así es. Porque ahí es donde la gente comete no un error permitido, es un error que no se puede permitir. Así es. Es donde dices tú, las sirenas se van y dices tú, en ese momento te digo, oye, muchísimo gusto, con permiso, me voy y no quiero saber de ti. Es cuando empiezas a hacer las cosas, ahora ya en la cuestión ilegal. Y no es la legalidad de tus acciones, está hablando de tu esencia, está hablando de tu personalidad, está hablando de tu moralidad como persona. Así es. Y eso sí te puedo decir, aunque te diga que el banco tiene reglas y se va rigiendo, es el trabajo del banquero asegurarse de que la persona con la cual estás hablando, y eso se pregunta, le digo a la gente, tú estás en un comité de deuda que tienes ahí al presidente regional y a los grandes, a la gente esa de barbada y los bigotes y le dicen con las pelucas y todo lo que tú quieras, gustes y mande. Te hacen unas preguntas que dices tú, oye, ya me sé los cálculos de el quick ratio y el nivel de leverage que se tiene en la empresa y todo eso. A veces te hacen la pregunta y háblame de la persona. Qué maravilla. Háblame de la persona. Me encanta porque es que la persona es la que va a conducir la empresa. Oye, y es que aunque no te estoy dando dinero para convertirme en socio, te estoy dando un dinero como un préstamo. Y para mí lo importante es que lo pagues de vuelta. Pero si a mí me dice lo que estoy viendo en lo que haces y cómo lo haces, de que, oye, ¿sabes qué? No hago las cosas bien, moralmente y legalmente. Lo primero que digo yo es, con permiso, estarás haciendo mucho dinero hoy. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y en qué momento, así como decidiste hacer esto mal, en qué momento vas a decidir dejar de pagar? Se me hace agua la boca porque estás tocando un montón de temas que me apasionan, pero entonces voy a tratar como de cerrarlo en esta idea. A mí me preguntan mucho algunas personas, ¿y qué es lo que hace un consultor empresarial? ¿Qué es lo que usted hace? Entonces a mí me encanta usar la analogía porque además es verdad. Nosotros los consultores empresariales actuamos como médicos para las empresas, porque las empresas son entidades, solo que no son entidades naturales, son entidades legales. Entonces la entidad se enferma y tiene diferentes tipos de enfermedad. Entonces se enferma desde las bases mal creadas de la empresa, se enferma desde el área de mercadeo, se enferma de la falta de investigación de mercado, se enferma desde lo financiero, se enferma desde la ausencia de operación.
pero una de las enfermedades más complicadas es la enfermedad financiera. Ujú. Entonces, cuando el consultor hace el diagnóstico en la empresa pequeña, mediana o grande, Ujú. el diagnóstico no siempre gusta mucho. Ujú. Entonces, uno como consultor llega con un diagnóstico, con un plan de acción y se acompaña de gente como tú, porque Ujú. entonces tú y yo, dentro de ese equipo que Claro. formamos para los empresarios, pues venimos con una estrategia y la sugerimos. Y entonces, tú y yo hemos compartido algunos casos desde la perspectiva del banco en la que hemos sugerido, hemos orientado y se advierte, se acompaña y no se escucha. Totalmente. Y entonces después llega el IRS y después voy a hablar un poco del IRS. Llega el IRS con la sanción. Ujú. Y entonces ahí es donde duele, es ahí donde ya ni la aspirina ni la morfina funciona. Ya lo que se Totalmente. necesita es como, me perdonarán los psiquiatras, ¿cuál será el diazepam o alguna cosa que adormece al empresario? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es toda esa historia cuando el dolor ya está tan intenso, cuando ya hay que realmente ir a resolver con esa situación quirúrgica, con esa intervención quirúrgica? ¿Cómo es la Totalmente. cosa ahí? Mira, al fin y al cabo, y tienes toda la razón, uno de los dolores más fuertes que puedes tener como empresa es ese dolor financiero. Porque en realidad, como banquero, como contador público, nosotros lo que vemos son tendencias. ¿Y Exacto. cuál es esa tendencia? Lo que vendí esta semana comparado con la semana pasada, no, mi rey. Tú me pagas No, mensualmente, mi ¿no? Y rey. haces los impuestos anualmente. Entonces, si tú me vienes a hablar de cuestiones de a corto, no. Estamos hablando de, oye, tengo un par de años malos, tengo un par de meses malos, tengo un par de semanas malas. Hay que tener esa consistencia para seguir haciendo. Entonces, las decisiones como banquero, como contador, en realidad son muy secas. Nosotros como contador público y como banquero, si te pones a pensar, no estamos viendo al futuro. Tú eres la visionaria del futuro. Tú eres la que puede ayudar, por ejemplo, a venir y nos traes a nosotros. Nosotros somos parte de tu pasado. ¿Qué significa eso? Que basado en ese pasado, estás haciendo reporte fiscal. Basado en ese historial financiero, estás obteniendo un crédito del Ujú. banco, pero es basado en el pasado. Sí, oye, es que tengo este contrato y me va a ayudar. Totalmente, háblame de todo eso, me va a ayudar, pero no va a ser el motivo por el cual te voy a dar un crédito. No va a ser el motivo por el cual tienes que preocuparte por los impuestos hoy, porque nosotros Exactamente. vemos hacia atrás. ¿Y qué tan hacia atrás? Bastante. Entonces, no puedes tú venir y decir, ¿sabes qué? Ya tuve un mes maravilloso, échame la mano, dame dinero. No va a pasar, no va a pasar. Y eso es lo que la gente no se da cuenta en ocasiones. Claro. Cuando empiezas con el árbol torcido, ¿qué es lo Ujú. que va a pasar? El día de mañana vas a decir, ahora sí, tengo la oportunidad de mi vida de sacar un mega negocio, pero necesito que me apoye el banco. No importa, es el teléfono. Es la alarma roja Es la alarma roja, ¿verdad? Me está diciendo ahí de que algo pasó. es Denise llamándote. Es Denise llamándome. Pero ahí es donde entra la cuestión de no puedes hacer un cambio inmediato. Ujú. Cuando ya empezaste a tomarte esa pastillita de veneno, no solamente mentalmente te vuelves adicto a ella. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que llega y me dice, oye, es que cuando estoy viendo que los impuestos se están haciendo de la forma correcta, yo pago. Y pago todo, o sea, me sacan dinero de hasta por donde no tengo, ¿no? Ujú. Y dice, pero es que tengo, de nueva cuenta, el amigo, la hermana, el vecino, del primo que va a la iglesia con la señora que va, que dice, tiene el mismo negocio que yo, y ahí hasta le regresan dinero. Y volteas y dices tú, yo ahí es donde, así como tú tienes tus momentos, los míos son esos. Cuando la Claro. gente me dice, es que yo tengo el mismo negocio y antes, o llegan y te dicen, ayúdame y vamos a hacer las cosas bien, y de repente es, pues hay que pagar. ¿Cómo? Estamos en un país maravilloso, un país que nos ha dado la oportunidad. Yo soy inmigrante, yo vengo aquí con todo el corazón, le metí todas las ganas del mundo, le sigo metiendo todas las ganas del mundo todos Pero los días, haciendo las cosas al derecho. pero se tienen que hacer las cosas bien. Entonces podemos concluir, digamos que hasta aquí podemos resumir que uno o los errores, si podemos hacer como un top 5, la falta de control, el sobreendeudamiento, la emocionalidad del líder, del empresario, un poco el descontrol en la parte tributaria, del no estar preparado, de la falta esa de planeación también. ¿Cuál sería el quinto? Porque yo no sé si tú coincides conmigo, a mí me parece que
el empresario, y repito, el empresario en cualquiera de las categorías, porque quiero ser enfática. Después me dicen, Marta, es que usted está hablando solamente del panadero. El panadero, bienvenido, así como el médico, el abogado, el dueño de la empresa que tiene 1.500, del fabricante. Todos son empresarios y todos respondemos al 99% de los empresarios de este país que mueven la economía de los Estados Unidos. Todos son iguales de importantes. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo en que financieramente la empresa refleja los hábitos del humano? Es decir, del dueño de la empresa. Totalmente. Tienen todo el sello de la personalidad. ¿Cierto que sí? 100%. Tú ves la personalidad también de la persona que está haciendo esas decisiones en los estados financieros. Entonces, cuando te pones a ver y empiezas a ver ahí esa estructura creativa para la cuestión fiscal, Sí. vamos a decirle lo que es. Hay cosas que son evasión, ¿no? Yo le digo a mi gente, ¿Podemos le digo, brindar? por Brindemos, favor, brindemos. por favor, sí, oye, Vamos a contar la verdad. Yo estoy tomando agua, él está tomando tequila. por supuesto, no hay de otra. Perdón. No te me ahogues, corazón. Por hacer el chiste. Más bien ella está tomando el tequila. Esto pasa hasta en las mejores familias. Mucha gente usa la palabra, es que mi contador, y voy a traer dos referencias. Yo tengo un contador que usa Viagras financieros. Entonces yo les pregunto, ¿y esta vaina qué es? No, es que hay un contador que me dice, yo le levanto esa vaina, yo le levanto esa empresa como sea, usted no me preocupe, deme la data que yo se lo levanto. Y hay otros que dicen, ay, es que mi contador me ayuda a pagar menos impuestos. Y cuando yo miro la estrategia es una clara evasión de impuestos. Y descubro que lo que hay detrás no es verdaderamente un contador, sino hay preparadores, personas que se preparan, ¿cierto? Para ayudar a reportar impuestos, pero que no tienen una certificación y mucho menos a unos CPA, que entienden la norma, que entienden literalmente el impacto tributario y entonces les ayudan a mezclar cosas, gastos de la familia con la empresa y entonces venga y ponga aquí todo esto y tú tienes muchas historias sobre eso. ¿Podrías explicarnos el impacto tan grande de esa línea tan delgadita entre el disfraz de las cuentas y la evasión? Totalmente. Y me duele tener que hablar de eso, pero se los tengo que decir. Los impuestos se tienen que pagar. ¿Los vas a pagar hoy o los vas a pagar mañana? Hay estrategias. Hay formas de reducir. Y siempre lo que le digo a la gente es, vamos a reducir legalmente, dentro del marco jurídico del Código Fiscal, vamos a reducir, vamos a hacer la cuestión lo más eficiente posible. Pero si tú vienes y me dices, vamos a evadir, yo te digo, te me vas a uno de esos lugares donde está el pollito ahí bailando y le garantizamos un refund aquí, ¿no? Sí, Entonces, sí. tú no puedes, porque esa decisión de hacerlo hoy, recuerda, a ti te puede caer una auditoría años después de haber tomado esa decisión. Me ha tocado ver gente que dicen, oye, tuve mi momento, llegué a esta situación en donde la Virgencita de Guadalupe me habló y quiero hacer ya las cosas bien, ¿no? Sí. Y entonces les digo, perfecto, está de maravilla, pero si te pones a pensar a partir de hoy las cosas se van a hacer bien, pero lo que pasó después lo vas a andar cargando. Y recuerda, cuando el IRS determina que hay una intención de hacer una defraudación fiscal. La mala fe. La mala fe. Una intención y se puede corroborar y comprobar, no expira el delito. No. Ese delito pueden llegar por algo que pasó hace 30 años. Tienen que probar. Pero la cuestión es, yo no entiendo cómo te vas a dormir pensando de que el día de mañana el gobierno puede llegar y decir, sí, hasta el colchón me llevo. Es un delito y te vas, y te puedes, incluso hay delitos tributarios que te llevan a la cárcel. Total. Pero también, miren, para no ponerle esto el entorno del miedo, y tú, por favor, dime si estoy en lo correcto. A mí me gusta animar a los empresarios a que entiendan que el IRS no es un enemigo. Al IRS hay que tocarlo, con él hay que acercarse, hay que llamarlo, hay que hacer preguntas.
el, el foundation, ¿cómo se dice? La fundación, La lo más base, elemental, la la base. base del relacionamiento con el IRS es la buena fe. Correcto. De hecho, en este país, la buena fe es la base por la que se fijan todas las normas. Entonces, si yo llamo al IRS y le digo, hay un error, ustedes me están enviando una nota, pero no hubo mala fe y quiero hablar y quiero recibir ayuda, se van a sorprender de la calidez, de la gentileza y de toda la disposición que hay abierta para el IRS, para el empresario del IRS. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy 100% ahí contigo. No tienes idea de las veces que me ha tocado ver que la gente va y actúa de buena fe, como le estás diciendo. Sí. Dice, oye, ¿sabes qué? La cagué. Eso. La Sí, cagué. la cagué y Simplemente ya. es un error permitido. Humano. Es un error Humano, permitido, claro, es un error permitido. humano, ¿no? Claro. Pero vas y corriges la situación. Es donde volteas y dices, y estamos hablando de eso. El error permitido es aquello que todavía tiene que ser corregido. Exacto. Lo estás corrigiendo en ese momento. Entonces, es muy diferente cuando te agarran con las manos en la masa. Le dicen red-handed, ¿no? En inglés, pero es muy diferente cuando te agarran con las manos en la masa a cuando tú volteas y dices tú, ¿sabes qué? La regué, la cagué. Sí. Tengo que corregir esto, tengo que hacer las cosas como tienen que ser, ¿no? Entonces, es muy diferente. Y ellos así te pasa. dan el tiempo, además porque la IRS Claro. nunca te manda una nota. Primero, la IRS nunca llama. Por favor. Primera publicidad. Nunca Sí. llama a decir, hey, señor Samir García, usted la está cagando. No, eso no va a pasar. Pero sí te mandan una carta diciendo, señor García, hemos notado que usted la está cagando sutilmente. Entonces, te le llega la carta, uno llama. Pero si se hace uno el bobo, yo no sé si en México se puede decir pendejo, pero bueno, Sí, si se hace el bobo y no llama y no contesta y entonces le llega la segunda carta y llega la tercera y luego se pasan los otros impuestos el siguiente año, bla, bla, bla. Ahí es cuando el IRS dice, esta vaina huele a feo. Huele. Y es ahí cuando ya no llegan con un bonito carácter. Entonces, ¿por qué es tan importante y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos en una época, entre enero y marzo, abril 15. Abril 15 es la época de impuestos, de reporte Correcto. de impuestos en los Estados Unidos para algunas empresas. Algunas entidades legales reportan en marzo. El 15 de marzo tienes otros que se van hasta un mes después, 990, hay extensiones, hay Exacto. 1000 fechas límites. Ajá. Pero para decirte en términos coloquiales, con el IRS no te hagas pendejo, Sí, pero no seas un cabrón. Eso, Esa es la cuestión. me encanta. Le he dicho yo siempre a la gente, cuando recibes una notificación, lo primero que haces es levantas el teléfono y dices, señor IRS, no sé qué chingados me acabas de mandar, pero quiero hablarle para Sí, decirle aquí estoy. que recibí algo. Claro, aquí No estoy. sé, le voy a hablar a Martita y Martita va a hablar con el contador, me va a poner en contacto. Voy a hacer algo al Sí, sí, respecto, sí. ¿no? Pero no me estoy haciendo el pendejo. No le hablas al IRS y tampoco le dices, no chingues, no te debo nada, a la fregada. No debes ser un cabrón tampoco. Tampoco. Y recuerda, así como el contador, como el banquero, como el abogado, la y el persona de agente de seguros, seguros. son humanos, también hay humanos detrás del IRS. Todos ellos. Todos Sí, no, ellos. yo he tenido grandísimas y todas lindas experiencias. Claro. Muy pocas, la verdad nunca. Con los empresarios a los que he ayudado y con los que he ayudado a interactuar con el IRS, no recuerdo una mala actitud de nadie. Claro. Ellos no son el FBI, ellos vienen con una actitud de, venga, resolvamos porque a mí me interesa tener la plata. Y además el guapísimo Jesús dijo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, hay que pagarle a la IRS porque eso es lo único que está fijo. Sí. Entonces, cerremos esta primera sección diciendo que hay ciertos errores que se cometen en todos los niveles de los pequeños empresarios, Totalmente. desde el área financiera. Algunos pueden ser solucionables, otros no. Y me gusta la manera en que lo dijiste. De hecho, repítelo. No seas, ¿qué? ¿Cabrón? No te hagas pendejo, pero no seas un cabrón. Eso. Entonces, ni muy, ni tan. Exacto. Bueno, hay otro aspecto que nosotros hemos querido resaltar, porque como ya sabes que hablamos del humano detrás del empresario, es la salud mental del empresario. Y ya dijimos que el dolor financiero es uno de los dolores que afecta mucho más la salud. Totalmente. Y entonces yo me voy a referir a la pandemia. Yo no sé, siento que quizá fue uno de los momentos más duros para el planeta en general, para la economía en general, pero para los empresarios. Totalmente.
Yo creo que ahí sufrimos, aquí ahí hubo mucho dolor. Yo en lo personal perdí la cifra de la gente que alcancé a asistir en ese año y medio que fue de intenso dolor. Yo quiero preguntarte, uno, si tú sientes que la salud mental se afectó, y dos, si tú sientes que los empresarios aprendieron algo. Y si la respuesta es sí, ¿qué aprendieron? Muy buena, muy buena. Y es aquí donde vas a empezar a separar los empresarios que sobrevivieron y pueden llegar a ser exitosos, Ajá. a esos empresarios que no sobrevivieron y los empresarios que flotaron y ahí siguen flotando hasta la fecha, ¿no? Ajá. Pero la salud mental, déjame te digo una cosa que es crítica, no solamente con la cuestión tributaria, pero con la cuestión bancaria, al fin y al cabo, ¿no? Cuando tú estás tomando decisiones y estás en un estado de estrés, tomas las peores pinches decisiones de tu vida. Cierto. O sea, cuando tú estás entre la espada y la pared, a veces que no tienes que tomar la decisión, es lo que hay. Sí. Entonces, obviamente no te tienes que poner en esa situación. Tienes que pensar un poquito más adelante para nunca estar en esa situación. Pero esa persona, de nueva cuenta, tiene sus manos detrás de todo el mundo, inclusive el empresario. Entonces, esa persona que está tomando esas decisiones sigue siendo humana. Ajá. Y si esa persona no tiene ese balance entre la salud física y mental, no tienes las herramientas necesarias para ir y andar tomando decisiones que le va a afectar a todos los empleados, al empleadito que tienes o a los 10,000 empleaditos que tienes, ¿no? Al fin y al cabo, está en la mano de unos poder continuar ayudando a la comunidad y hay muchos que lo hacen y muchos que no. Lo que pasó en la pandemia es la gente terminó. Los que van a ser exitosos o ya son exitosos o encontraron éxito en la pandemia son la gente que aprendió del dolor. El dolor no es algo que le recomiendo a la gente que tenga que vivir para poder crecer. Sí, pero es una emoción tan fuerte que termina ayudando, ¿no? Entonces empieza a acelerar ese proceso. Pero hay gente que aprendió la lección durante la pandemia, que la liquidez vale oro, que las reservas son importantes, que la diversificación es oro cuando se está hablando, ¿no? Entonces, hay quienes estuvieron aquí sobreviviendo y hay quienes lo perdieron. Y sí, hay muchos, desaparecieron. Y hay muchos que en realidad aprendieron bastante de eso. Pero eso también te lo digo para la gente que no está en los Estados Unidos. Aquí tuvimos la fortuna que se aventó dinero a la economía. O sea, teníamos desde el PPP y los EIDL, los Loans del Small Business Administration. ¿Cuánta gente en América Latina, en todas partes del mundo, no tuvieron nada? Para dar un poquito de claridad a nuestra audiencia, el PPP al que se refiere Samir fue un tipo de subvención de subsidios, creo que la palabra en español es subsidios, era dinero gratis para los, inicialmente no era tan gratis, pero era un crédito que después fue condonado para los empresarios y dependía del número de empleados, básicamente era cuánto vale su nómina, dígame cuánto vale su nómina, cuántos meses lleva sin pagar, le disparamos el dinero, eso salía así, y usted después me explica. Pasaron los meses y creo que hubo 2 PPP por todo un año y se les pagó la nómina y después dijeron, usted fue un buen empresario, actuó bien, se le condona. Y el otro tipo de subvención que mencionas, que ese sí es un préstamo, pero que es casi realmente un préstamo hipotecario. Exacto. 30 años, pero entonces esto era, la agencia federal lo que hizo fue, como ellos no eran banco, tampoco los quiero juzgar, lo que querían era ayudar, como no eran banco, lo que hicieron fue... ¿Cuánto dinero necesita usted? Déjeme ver sus ingresos anuales de los años anteriores. Correcto. A la pandemia y multiplíquelo por tanto y yo le presto plata. Y entonces le prestaban a una tasa de interés que era el 2.27, 3.2 a 30 años y la gente dijo, esto suena buenísimo, pero era un préstamo a 30 años y hubo gente que pidió millones y millones de dólares. Sí. Mucha gente de buena fe usó el dinero en beneficio de la empresa. Mucha gente de muy mala fe se fue del país y construyeron empresa en otros lugares o construyeron vida en otros lugares. ¿Qué pasó con eso? Por eso yo quería hacerte la pregunta. Mi experiencia es que tan solo un 10% de los empresarios que yo conozco, porque esta es mi experiencia, tuvieron esa capacidad de aprender.
no solamente de resiliencia, de tener un plan de contingencia, de tener un tipo de gerencia del riesgo un poco más estudiada y evaluada, pero yo siento que aquí malcriamos a mucha gente. Y entonces, un gran porcentaje de los empresarios se les desarrolló un músculo, y es este músculo. De Sí. ¿cuánto tiene? Yo necesito y ahora necesito, y entonces eso creó como una subeconomía. Entonces había gente ayudándoles a preparar planes de negocios y un montón de cosas para soportar Dame el proyectos. 5% de lo Dame que te el 5%. consiga. Exactamente. No, no, y no, hubo no. gente que incluso está en la cárcel porque les ayudan a conseguir $30,000 por aquí, 50,000, Fraudulentamente. 120,000, 500,000 por acá, le cobraban el 5 y se desaparecían. Totalmente. Y después, pues eran proyectos. Esa es la percepción que yo tengo. ¿Tú sientes que de todas maneras sí aprendieron, sí hubo un poco de estructura y que hay preparación si llegara una segunda pandemia? Está muy cargada tu preguntita, la verdad. O sea, para serte muy sincero, está Yo te muy dije cargada la que no preguntita. me dieras tequila. Sí, no, ya sé, te debía haber dado el tequila, pero lo que sí te puedo decir es de que mira, me gusta ver cuando la gente aprende. Entonces me enfoco en ellos, ¿no? Es así como quien dice, tienes un cuarto ahí lleno de asesinos y dices tú, y de gente horrible y demás, y bueno, los matamos a todos, pero hay una persona inocente ahí. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? La respuesta siempre va a ser no. No, claro. Por supuesto que no. Y sí hay gente que lo utilizó. ¿Sabes quién lo utilizó bien? La gente que utilizó el dinero para lo que estaba proyectado, que era para los empleados, no para ellos. Entonces, esa gente, sí los vi, lo utilizaron y hoy en día, no voy a dar el nombre exacto de esta empresa que conozco, pero te puedo decir que tengo esta empresa que pasó de ser una empresa mediana, se convirtió en una empresa grande. Terminaron agarrando todos los empleados de la competencia porque todos empezaron a pasar la voz de cómo ellos no solamente dieron el dinero del PPP, tomaron crédito de EIDL y siguieron dando dinero y apoyando a los empleados lo más que pudieron. Entonces se desvivieron por ellos. Ellos no gastaron un centavo en sus personas, como debió haber sido. Esto es lo que debió haber sido. Pero hay mucha gente que aprendió. Hay quienes no. Hay quienes van a abusar. Lo hay de todo, ¿no? Todo hay en la Villa del Señor. De todo en la vida del Señor, y a mí me parece que un poco nuestro aporte aquí es, uno, yo siento, tengo la percepción de que viene otro tipo, no sé si de pandemia, pero otro tipo de crisis que nos puede llegar a poner en una situación financiera muy complicada. No sé si a corto o a largo plazo. No quiero ser profética en eso porque ni más faltaba. Nostradamus aquí. Sí, nos traemos. Pero como te digo, mi experiencia es que lamentablemente no pasó en la generalidad, pero sí es una gran invitación a hoy tomar un poco de control y decir, bueno, ¿qué debo hacer yo para mirar, para no cometer estos errores, para salvaguardar mi salud financiera, la salud financiera de mi compañía y en quién me apoyo? Porque este es un gran momento para hacerlo. Y para cerrar, porque es tan buen momento, hay unas pues, muy buenas noticias, entre comillas. Entonces hay una nueva ley. ¿Y cómo se traduce en español? El La OBBB. Sí, pero es la Big One Beautiful. One Big Beautiful Bill. Sí, entonces en el español sería como la gran, bonita. La hermosa, O sea, la gran hermosa y gran ley. Fiscal, ¿no? Fiscal. Pero es the one, es la ley. Es la gran. Es esa en específico. Entonces, no le vamos a meter política a esto, pero es una realidad. Y como estamos en época de impuestos, nuestros queridos empresarios tienen que saber que viene. Parece ser que es positiva y que si se educan y buscan un buen contador, van a poder tener beneficios tributarios. Totalmente. Cuéntanos y otra vez, Denise. Denise, ya casi se va, ya casi te lo prometo. Ni siquiera me cuentan. Ya. No, tienes toda la razón. O sea, lo que viene con el One Big Beautiful Bill es una ley que viene a reemplazar el otro gran reemplazo que fue la ley del 17, que fue la ley de corte de impuestos y de creación de impuestos, también del mismo presidente, por cierto. Y de nueva cuenta, dejando la política a un lado, cuando nos ponemos a ver la realidad de lo que va a generar en la economía, hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas, hay de todo un poquito, pero sí, para las personas, para ti que estás y tienes tu negocio, que vas a empezar a trabajar, que tienes todo eso, tienes que trabajar con alguien que se prepara, que está recibiendo las actualizaciones, porque hay cosas muy positivas.
Pero los impuestos en los Estados Unidos es la declaración voluntaria. Nosotros vamos y le decimos al fisco, esto fue lo que hice, estas son mis deducciones, eso es lo que te debo. Entonces, si no conocemos cuáles son las leyes, ¿cómo vamos a buscar los beneficios? ¿No? Entonces, es padrísima. Esta ley tiene muchas cosas que a mí me ponen una sonrisa en la boca por la cuestión de ahorros. Va a haber dinerito. Yo lo resumo como decir, el One Big Beautiful Bill te da el incentivo para que te actualices, inviertas, vayas a futuro y no te vengan a andar chingando con tanto impuesto. Es la realidad. Es eso. O sea, simplemente si haces lo que estamos buscando, que es incentivar la economía, te voy a dejar de andar picando ahí tanto. Exactamente. ¿No? Pero mira qué maravilla. Eso me gusta porque la verdad es que vamos a abrir los ojos. Mucha gente no está pensando en esa ley. Y es el momento de pensarlo. Sí. Entonces, gracias por contarnos eso. Son buenas noticias, estén atentos. Este es un muy buen momento. En el momento que sale este episodio va a ser justo en el momento en que usted tiene que estar pensándolo. Busque a su contador. Si su contador no lo sabe, investigue. Levanten la mano, llamen, pero no pasen estos impuestos sin saber de qué se trata, porque no sé si a todos, pero a la gran mayoría les va a representar algo. Entonces, por favor. Son implicaciones para todo el mundo. Son implicaciones. Es una ley. Es una ley. ¿De acuerdo? Totalmente. Entonces, vamos a cerrar diciendo, no sé si tienes algo para cerrar. A mí me gustaría decir, pero te invito a que tú, por favor, nos des tu conclusión de cierre. Primero es, no se asusten con el tema financiero, no lo hagan solo, no caminen solos. Caminar en un emprendimiento o en un proyecto empresarial, dependiendo del nivel o la categoría de su empresa, va a tener un éxito determinado por el nivel de acompañamiento que ustedes tienen. Claro. Están en un país lleno de recursos y de oportunidades. El miedo está al otro lado, pasando la calle de La Paz. O sea que si pasan al otro lado, a la otra calle en donde está La Paz, y La Paz está realmente cerca del acompañamiento, vayan a ese lado, que ahí es donde van a encontrar muchos recursos gratuitos en cualquier lugar de los Estados Unidos. Muchos. En cada estado hay por lo menos 3 oportunidades para que lo encuentren. Busquen a los banqueros, no me vayas a regañar, pero yo le digo a mis clientes, no le tengan miedo a los bancos los necesitan a ustedes, es que sin ustedes no existen. Es que no mordemos, al fin y al cabo, o sea, mi trabajo es poner dinero en la economía. Y entonces, si te digo, ¿de qué forma quiero cerrar el tema? Es todo lo que estás diciendo. Tienes equipo de trabajo que te va a ir a ayudar a tomar las buenas decisiones cuando las debes de tomar, porque recuerda, ese error permitido es solamente permitido por cierto tiempo. Si tienes la gente que te dice hasta cuándo puedes hacerlo, pues mejor, ¿no? Claro. Hay humanos detrás de todas las personas con las que vas a andar lidiando. Hay leyes que hay que respetar, pero al fin y al cabo es permítete tener esos errores, pero corrígelos. Si no, ahí te quedaste. Y valiste madre. Y no hay crecimiento. Y no hay crecimiento. Entonces también se queda uno con la tristeza de que un poco, de verdad, el mensaje es, por favor, noten que ustedes como empresarios tienen el privilegio de impulsar la economía de los Estados Unidos. Yo le hablo mucho a la gente de que el 14% del total de los empresarios de los Estados Unidos son hispanos. Claro. Ustedes saben lo que eso significa en la economía, ustedes saben cómo aportamos nosotros, es un montón. Ponlo en términos globales, agarra a esos hispanos, considera la cantidad de dinero que ponen fuera, estaríamos categorizados como un país, o sea, tenemos ese poder, por favor. Ese poder, estamos en un país de inmigrantes donde el 99% de los negocios son pequeños. Claro. Entre 0 y 40 millones de dólares, o sea, es un montón. Y los bancos como ellos viven de ustedes, así que no les tengan miedo. Por supuesto, no mordemos. Gracias por venir. No, mil gracias por tenerme aquí. Mucho. Igualmente, yo a ti, Martita. Este episodio fue posible gracias a la edición de Gina Quintero y a la producción ejecutiva de Geo Agency. El error permitido tiene fines informativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas por los invitados y el presentador son exclusivamente suyas y no reflejan necesariamente la de la producción del programa.
El podcast no se hace responsable por las decisiones, acciones o consecuencias derivadas del contenido compartido en este espacio.